Hola, saludos. Hoy les voy a hablar de densidad de flujo eléctrico. Pero primero, para poder entender el tema densidad de flujo eléctrico, vamos a hablar de la densidad de los materiales conductores. Estos son el oro, el plomo, la plata, el cobre, el hierro, el aluminio. Pero ¿cómo así? Su densidad está en una tabla, la cual hemos hecho aquí. Donde específicamente nos habla que el oro tiene 19,30 gramos por centímetro cúbico, es su densidad. Le sigue el plomo con 11,34 gramos por centímetro cúbico. Después sigue la plata con 10,49 gramos por centímetro cúbico. El cobre, que es el que más utilizamos en instalaciones eléctricas y para hacer bobinas, es de 8,96 gramos por centímetro cúbico. El hierro es de 7,86 gramos por centímetro cúbico y el aluminio es de 2,7 gramos por centímetro cúbico. Entonces, para entrar en referencia con estos materiales conductores, el mejor es el oro. Pero sabemos que el oro tiene un precio elevado. Así que optamos en algunos casos plomo y se hace una aleación entre plomo y plata y cobre. Cobre es el más común, aunque últimamente en la industria se está manejando el aluminio. Se hace alambre de aluminio esmaltado en cobre. Así es que al tener menor densidad tiende a calentarse más. La fórmula de la densidad es esto: D es igual a masa sobre I. Y la fórmula de flujo eléctrico viene siendo ¿por qué hablamos de la densidad de los materiales? Porque va de la mano con la densidad del flujo eléctrico. Es decir, aquí tenemos una bobina de cobre. Entonces, el diámetro del hilo de cobre depende. Por ejemplo, aquí tenemos otra bobina de cobre. Esta bobina tiene un diámetro más grueso que este hilo de cobre. También tenemos una bobina que el material es de aluminio. Entonces, su densidad, simplemente por ser aluminio, es de 2,7 gramos por metro cúbico. Y la densidad del cobre es mucho más mayor, más elevada. Es decir, que el flujo eléctrico va a ser mayor. Y a mayor flujo eléctrico, mayor flujo magnético. Ahora más adelante vamos a hablar un poco de los imanes, del flujo magnético de un imán y del flujo eléctrico o flujo de un electroimán, como este que tenemos aquí. Es una barra de hierro que tiene unas espiras de cobre, alambre de cobre esmaltado, la cual se energiza. Tenemos por acá una fuente de poder, una laptop, que nos entrega de 12, este es graduable, de 12 a 24 voltios. Entonces, dependiendo la carga eléctrica, depende el campo magnético. También la podemos conectar a un mayor amperaje o a un mayor voltaje y su campo eléctrico aumentará. Entonces, vamos a seguir con el siguiente ejercicio. Tenemos que dar
intensidad de corriente J, que es igual a 5 ρ seno de phi u sub ρ menos ρ seno de teta logaritmo natural de ρ al cuadrado u sub phi más z al cuadrado coseno de phi u sub z amperio metros cuadrados. Entonces nos pide que halle la corriente a través del plano cuando ρ vale 1. Este ejercicio, como pueden ver, es de densidad de corriente. Nos dan la densidad y nos piden que halle la corriente. Entonces, la solución, nos basamos en esta fórmula que la intensidad o la corriente es igual a la integral de J por ds y ds es igual a ρ por d phi de z. Entonces, teniendo en cuenta la tabla que nos dice que el producto punto de u sub phi por u sub ρ es igual a 0 y el producto punto u sub z por u sub y es igual a 0, de esta ecuación, usando la regla de la tabla, nos quedaría la siguiente integral. Utilizando la integral de fórmula, que es intensidad igual a la integral de J por dc. Entonces, tenemos una integral doble, la cual colocamos en la dirección u sub ρ, que viene siendo 5 ρ seno de phi u sub ρ por ds. Pero ¿quién es ds? ds lo tenemos aquí. ds es igual a ρ de phi de z. Entonces, multiplicamos 5 ρ seno de phi u sub ρ por ρ de phi de z en u sub ρ. Teniendo en cuenta que u sub ρ por u sub ρ es igual a 1, entonces la integral nos queda un poco más sencilla. Va reduciéndose. El siguiente paso es sacar la constante. Aquí, ¿cuál es constante? 5 y ρ. Y entonces, ρ por ρ es ρ al cuadrado. Sacamos 5 ρ al cuadrado, nos queda integral de seno de phi por de phi por la integral de z. Partimos las dos integrales, repartimos la integral de aquí y la integral de aquí. El siguiente paso es poner los límites de integración. ¿Cuáles son los límites de integración? Nos los dan en el ejercicio. Nos dice, halle la corriente a través del plano cuando ρ equivale a 1 en la región de 0 a pi cuartos y en z de menos 1 a 10. Entonces, repartimos los límites de integración. En la primera integral nos queda que la intensidad es igual a 5 ρ al cuadrado, integral que va de 0 a pi cuartos, seno de phi por de phi, que es esta de aquí. Y la otra, que sería integral que va de menos 1 a 10 de la de z. Integral de menos 1 a 10 de z. Ahora vamos a reemplazar ρ. Como ρ equivale a 1, aquí está planteado en el ejercicio, donde tengamos ρ, ponemos 1. Y nos quedaría la siguiente forma. Ya que el 5 está multiplicando a ρ al cuadrado. Quedaría 5 por 1 al cuadrado, que eso es igual a 5. 1 al cuadrado es 1 por 1, 1, y 1 por 5, 5. No afecta en nada, en este caso, la operación matemática. Al reemplazar los límites, nos queda menos coseno de 0 a pi cuarto y z de menos 1 a 10 al resolver la integral. Seguimos. La intensidad de corriente viene siendo a 5 por menos raíz cuadrada sobre 2 más 1, que viene siendo este coseno, por 10 más 1, que viene siendo el valor de estos límites, teniendo en cuenta que menos 1, que 10 menos 1 es igual a 10 más
esta operación matemática en la calculadora y nos da que la intensidad de corriente es de 16, amperios. Bueno, ahora vamos a pasar al siguiente tema con la compañera Angie. Buenas, mi nombre es Angie Gómez y hoy les vengo a hablar sobre el potencial eléctrico. El potencial eléctrico, o también llamado trabajo eléctrico en un punto, es el trabajo a realizar por unidad de carga para mover dicha carga dentro de un campo electrostático desde el punto de referencia hasta el punto considerado. Para corriente eléctrica tenemos un ejercicio. Dice, dado un disco de espesor despreciable de radio R y uniformemente cargado con densidad de carga superficial sigma, calcular el potencial eléctrico generado en un punto que está sobre el eje del disco a una distancia b, como se muestra en la siguiente figura. Tenemos una incógnita de quién está generando el potencial. Tenemos que un disco cargado, lo cual sería una distribución de carga continua, es decir, un cuerpo que está formado por un gran número de cargas, las cuales se encuentran muy cercas unas de otras. Para poder calcular el potencial eléctrico que me genera toda una distribución de cargas continuas, lo primero que hacemos es analizar el potencial generado por el elemento diferencial del cuerpo. Para el caso de discos huecos o sólidos, este elemento diferencial será una corona o un anillo circular que tendrá radio R, como lo podemos observar aquí en la figura, y tendrá espesor de R. El espesor es lo que está en el centro. Será una pequeña longitud y será un diferencial de esta longitud, R. Y este elemento diferencial, que es una partícula muy pequeña del disco, también tendrá una carga, tendrá un diferencial de carga, y analizamos el potencial que genera este diferencial de carga. En este punto, que sería un diferencial de potencial, ya que está siendo generado por un diferencial de carga. Y para calcular este diferencial de potencial, partiremos de la ecuación B es igual a K por Q, que representa la carga, sobre R', la cual se utiliza para calcular el potencial eléctrico generado por una carga en este, como es diferencial de carga. Esta expresión se modifica, mira, donde K por el diferencial de Q sobre R', donde R' es la distancia que hay desde el elemento de carga de Q hasta el punto en donde se quiere calcular el potencial eléctrico. Si integramos la última expresión, nos quedaría como integral de K por dQ sobre R'. Hallaremos el potencial generado por todo. Tenemos que reemplazar en la ecuación y nos quedaría que sigma es igual a la carga o número de cargas sobre la sección del área, y esta sería igual al dQ, diferencial de carga, sobre el diferencial de área, pero tenemos que hallar lo que es Q, dQ. Entonces dQ es igual a sigma por dA. También utilizando la ley de Pitágoras,
que reemplazaríamos en R', que es igual a b cuadrado más r cuadrado. Reemplazamos en la integral las equivalencias, que queda integral de b es igual a la integral. Reemplazamos y queda sigma por dA sobre R', que en este caso es la raíz cuadrada de b cuadrado más r cuadrado. Sabemos que dA es igual a 2pi r de r, que el 2pi representaría a la longitud de la circunferencia. Como es un círculo, entonces tendríamos 2pi, y dr sería el espesor del círculo. Entonces seguimos reemplazando las equivalencias en la integral, que es db igual a integral de sigma por el dA, que ya no es dA sino 2pi r por dr sobre la raíz cuadrada de b cuadrado más r cuadrado. Y todo esto va de 0 a r. Entonces resolvemos la integral y tenemos que el 2pi se saca porque es un elemento constante, entonces queda como 2pi sigma integral de 0 hasta r de, usamos por el método de sustitución. Entonces tenemos que z es igual a b cuadrado más r cuadrado. Tenemos que z' es igual a b cuadrado más r cuadrado prima. Entonces tenemos que 1 de z es igual a más 2 r de r, y despejando el r de r tenemos que es de z medio. Entonces reemplazamos en la integral de b, que es igual a 2pi sigma integral de z medio sobre raíz de z. Entonces simplificamos y nos queda que la integral de b es igual a 2pi sigma entre 2 por la integral de dz sobre raíz de z. Entonces tenemos que b es igual a pi sigma por la integral de dz sobre raíz de z. Tenemos en cuenta que la raíz de z es igual a z elevado a la 1 medio. Entonces nos quedaría que b es igual a pi sigma por la integral de dz sobre z a la 1 medio. Entonces tenemos que b es igual a pi por sigma por la integral de z a la 1 medio
por dz. Y B es igual a pi por sigma por z a la menos 1/2 más 1 sobre menos 1/2 más 1. Entonces, evaluando esta integral, nos quedaría que b es igual a 2pi por sigma por z a la 1/2. Regresamos al cambio de variable ya que utilizamos el método de sustitución. Entonces nos quedaría que b es igual a 2pi por sigma por b cuadrado más r cuadrado, que va desde 0 a r. Entonces b nos quedaría igual a 2pi por sigma por el factor de b cuadrado más r cuadrado. Todo eso elevado a la 1/2. B cuadrado más 0 al cuadrado elevado a la 1/2. Entonces, esto sería igual a 2pi por sigma factor de b cuadrado más r cuadrado elevado a la 1/2 menos b. Sería la respuesta del potencial. Hablaremos sobre la corriente eléctrica. ¿Qué es la corriente eléctrica? Es el flujo de carga eléctrica que recorre un material. También se puede definir como un flujo de partículas cargadas como electrones o iones o que se mueven un espacio. Dice, el flujo de cargas eléctricas que por unidad de tiempo atraviesa un área transversal. Como es su fórmula de I, que es intensidad de corriente, por dQ sobre dt, donde el sentido de la corriente coincide con los portadores de cargas positivas. La intensidad de corriente se expresa en amperios, donde un amperio es igual al coulomb sobre segundo al cuadrado. ¿Vale? Para la corriente eléctrica tenemos un ejercicio que dice: si por la sección recta de un alambre circular 6 segundos, una cantidad de carga eléctrica de 72 coulombs determine la intensidad de corriente que circula. Tenemos la fórmula donde intensidad de corriente es dQ sobre dt, o en este caso que usaremos Q sobre el tiempo. Nos dan los datos que el tiempo es igual a 6 segundos y la carga es igual a 72 coulombs. Reemplazamos en la fórmula y tenemos que intensidad de corriente es igual a 72 coulombs sobre 6 segundos. Y esto es igual a 12 coulombs sobre segundo, que es igual a 12 amperios. Y este sería la corriente que circula dentro del alambre. Ahora en el segundo ejercicio nos dice que la carga
Euler elevado a la 3t sobre Euler a la 3 a la r por seno de teta por coseno de 2 phi es extraída de una esfera a través de un cable. Nos pide que hallemos la corriente en el cable en t 0.25 segundos y t 3 segundos. Entonces, tenemos la información T1, colocaremos a 0.25 y T2 es igual a 3 segundos. Entonces, tenemos que derivar esta expresión para sacar la corriente. Entonces tenemos que D de T es igual factor de Euler a la 3t sobre Euler a la r por seno de teta por coseno de 2 phi es igual a seno de teta por coseno 2 de phi sobre Euler a la r por d de t, que nos quedaría es igual a seno de teta por coseno de 2 phi sobre Euler a la r por 3 Euler a la 3t. Como derivamos respecto al tiempo, ahora reemplazamos en tiempo y nos quedaría y respecto al tiempo 1, que es 0.25, reemplazamos en la ecuación, quedaría seno de teta por coseno 2 de phi sobre Euler a la r es multiplicado por 3 Euler a la 3, reemplazamos en t, que en el tiempo 1 es 0.25, y 2, que sería del tiempo, que es de 3 segundos, que es igual a seno de teta por coseno 2 de phi sobre Euler a la r multiplicado por 3 Euler a la 3 por el tiempo en 3, que es 3 segundos, y tenemos que la corriente en 1 es igual a 6.31 por y al calcular esto tenemos que la corriente cuando el tiempo va a las 0.25 segundos es igual a 6.31 por seno de teta coseno 2 de phi sobre Euler a la r, y en la corriente 2, que sería de 3 segundos, sería igual a 24.31 seno de teta por coseno 2 de phi sobre Euler a la r. Y esto estaría dado en amperes y el segundo tiempo será dado en K amperes. Y estos dos resultados sería la corriente respecto a los tiempos que nos dieron a través de un cable.